Amigos de Igualdades, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. El día de hoy, como procuramos hacerlo programa a programa, tenemos información muy importante que compartir con todos ustedes. Si nos han seguido programa a programa, sabrán que desde este espacio hemos hablado del valor de la erradicación de prácticas como el acoso, como el abuso sexual. Hemos hablado también de la problemática que implica para nuestros días el feminicidio. Bien, pues a partir de estas situaciones es que en algunas entidades del país, Michoacán no es la excepción, se ha activado la alerta de género de violencia contra las mujeres y es en ese tenor en el que platicaremos el día de hoy con el secretario de Gobierno, el licenciado Adrián López Solís, y compartirá con ustedes el sentir del gobierno, por supuesto el sentir del gobernador respecto a este tema, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pretende activarse? ¿Cuáles serán las estrategias que se buscan para erradicar esta situación que tanto duele y que debería doler no solo a las mujeres, sino a los caballeros también? Hoy buscamos, a partir de este espacio, que hagamos todos juntos una reflexión importante para saber cuáles son las estrategias, qué es lo que podemos hacer desde nuestras trincheras, desde nuestro lugar en la sociedad, para que esta dinámica se erradique, que haya mujeres que puedan caminar libre y tranquilamente a sus casas, a sus trabajos, a sus escuelas, sin preocuparse de salvaguardar su vida, simple y únicamente por el hecho de ser mujeres. Hoy les pedimos que se queden con nosotros. Seguramente la información que compartiremos con ustedes será de utilidad, así es que quédese ahí. En este momento deseo compartir con ustedes una cápsula con información que la producción de este espacio ha generado, así es que veámosla juntos. El término alerta hace referencia a una situación de vigilancia o atención, un estado o señal de aviso para que se extremen precauciones respecto a una situación de peligro. Los tipos de alerta se clasifican en colores de acuerdo a su gravedad: verde, amarilla, anaranjada y roja. Existe también una alerta en la que se engloban distintas formas de violencia hacia la mujer, tales como agresiones físicas, secuestros o asesinatos. La alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. En Michoacán, son 14 los municipios en los que está presente la alerta de género: Uruapan, Morelia, Zamora, Tacámbaro, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Marabatío, Huetamo, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro y La Piedad. El objetivo de la alerta de violencia de género es garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres y las niñas. Ahí está información que deseábamos compartir con todos ustedes, que nos permite arrancar desde cero en cuanto al tema. Todos, ya a partir de este momento, identificamos qué es una alerta de género, en qué consiste, cuántos tipos de alerta existen y, bueno, por supuesto, identificamos con un poco más de claridad cuáles son los municipios del estado de Michoacán en los que se está llevando a cabo, entre ellos Uruapan, Apatzingán, tan solo por mencionar algunos. Esto nos permite empezar a construir respecto al tema, nos permite entender la problemática, nos permitirá saber qué puedo hacer yo, que soy una niña, qué puedo hacer yo, que soy una mujer adulta, qué puedo hacer yo, que soy un caballero, que me dedico a la docencia, a la ciencia, a la música, que también estoy estudiando. En fin, debemos entender, y es lo que buscamos con el programa del día de hoy, que el tema de la violencia de género es un tema que nos compete a todos. Es un tema en el que todos debemos tener especial atención, que debemos cuidar, que debemos trabajar para que esto se erradique a la brevedad, para que el día de mañana podamos saber que hay mujeres seguras, que hay mujeres tranquilas, que hay mujeres que pueden caminar en su día a día sin vivir con el temor de la agresión única y exclusivamente por el hecho de ser mujeres. Hoy aquí en Igualdades pretendemos
que las políticas públicas, por supuesto, hagan su función, pero que la sociedad sepa también qué es lo que debe hacer, que si bien las mujeres trabajamos para cuidarnos de una manera solidaria, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra obligación. Es un trabajo, sí, hermoso, es un trabajo en conjunto, pero habrá que saber qué nos toca a cada quien para que pronto podamos tener un mundo lleno de paz, un mundo en el que la violencia contra la mujer no sea un tema que deba ser tocado y que las noticias dejen de presentar casos de chicas que fueron secuestradas, de chicas que fueron privadas de su vida, de chicas que, caray, pues dejaron de existir en este mundo única y exclusivamente por su condición de ser mujeres, por ser una chica que iba a la farmacia, o que iba a su escuela, o que iba a su trabajo, o en su hogar, en fin. Deseamos que esta situación pronto deje de ser un tema del que debamos hablar. Hacemos una pausa, volvemos, ya está listo para iniciar nuestra entrevista el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, el licenciado Adrián López Solís. Amigos de Igualdades, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el día de hoy tengo la fortuna de saludar en este espacio al licenciado Adrián López Solís, él es secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Licenciado, muchísimas gracias por permitirnos platicar con usted. Gracias a ti. Pues el día de hoy nos corresponde platicar sobre un tema difícil, un tema sensible que a nivel mundial nos duele. El tema de los feminicidios, desgraciadamente, retumba en nuestros oídos a nivel global. México, por supuesto, no es la excepción. Podemos hablar de Estado de México, hablamos de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la postura, el sentir del gobernador, de su gobierno en general, ante este tema? En general, comentarte, desde el primer día de que el ingeniero Silvano Aureoles tomó posesión del cargo de gobernador, públicamente solicitó que a Michoacán se le decretara la alerta de género, como parte del conocimiento previo que tuvo a lo largo de los años, de los meses, de este problema tan sensible para la población, para la sociedad en general, que requiere ser atendido. Hay una asignatura pendiente del gobierno en general, del Estado mexicano en general, para resolver los graves fenómenos de violencia en todas sus manifestaciones y particularmente la violencia en contra de la mujer. No es un tema sencillo, no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, porque parte de reconocer que la violencia de género, lamentablemente, es un asunto arraigado en patrones conductuales que tienen raíces ancestrales en las propias familias y que a partir de una reeducación de la sociedad, del intercambio de información para conocer la verdadera dimensión del problema, necesitamos comprometernos todos. Y hay soluciones para el presente, hay soluciones para el futuro, pero lo importante es que las soluciones y las medidas de hoy trasciendan a las generaciones y que podamos superar como sociedad este pendiente de la violencia y en particular de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué acciones lleva a cabo el gobierno del Estado de Michoacán para hacer frente y combatir este tema? Nosotros tomamos como base el estudio
que ha realizado el grupo que impulsó la declaratoria de la alerta de género, donde vienen establecidas 9 recomendaciones que a su vez se desdoblan en indicadores y estos a su vez en acciones de carácter concreto. Junto con este antecedente tenemos el cuerpo del resolutivo que nos fue notificado el día 27 de junio, por el cual la CONAVIM, que es un órgano desconcentrado o sectorizado a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, le hace saber al Gobierno de Michoacán que es necesario implementar básicamente 3 tipos de medidas. ¿Cuáles son? Las medidas de prevención, medidas de seguridad y medidas de reparación y acceso a la justicia. Estas medidas están claramente detalladas en el texto de la resolución por la que Michoacán se declara en una contingencia bajo este mecanismo de la alerta de género. Hemos incorporado a los presidentes municipales de los 14 municipios que comprenden la declaratoria. Ellos a su vez pues tienen un conocimiento pleno de lo que son estas recomendaciones o estas medidas, y también como las dependencias del Ejecutivo Estatal están obligadas a informar de los avances y del cumplimiento. En el tema de justicia, señor secretario, desafortunadamente no es una situación única de nuestro estado. A nivel global hay una percepción de que no hay justicia real para este tipo de circunstancias. ¿Cuál es la postura, cuál es el enfoque, hacia dónde van encaminados los esfuerzos en este rubro en especial? Sí, tenemos derivado del estudio que impulsó y solicitó este mecanismo, en un primer momento más de 600 casos reportados de violencia en contra de las mujeres que desembocaron lamentablemente en la privación de la vida de las víctimas. Habiendo revisado de manera específica cada caso, se pudo llegar a depurar el dato y a tener claro que de esos poco más de 600 personas privadas de la vida, poco más de 300 también son asuntos que habían sido aclarados, en el sentido de saber cómo se cometió el hecho, quién lo cometió, y además identificada la persona para poner el caso en manos de un órgano jurisdiccional que, seguido el proceso, impusiera la sanción. Con esto podríamos decir a las mujeres que nos ven en este momento, que han sido víctimas de acoso, de hostigamiento, y que, bueno, como lo hemos platicado en otros momentos a través de este mismo espacio, amigos, que muchas de estas situaciones derivan lastimosamente en un feminicidio. A estas mujeres que han pasado por este previo, que se sientan confiadas de acercarse a las autoridades, la atención las hará sentir protegidas, reconfortadas. Pues sin duda que la atención es fundamental para generar esa sensación de confianza, de certidumbre, de protección que requerimos todas las personas, en general hombres o mujeres, pero especialmente aquellas que en una situación vulnerable se ven en un momento determinado bajo una amenaza, bajo un riesgo. En la cuestión de actitud es importante que los servidores públicos lo transmitan a quienes en una necesidad de auxilio acuden a una dependencia, a un servidor público, y ese es el primer paso, digamos, para que la gente sepa y sienta de que estamos hablando de algo que conocemos, que sentimos y que estamos dispuestos a apoyar, a corregir desde nuestra responsabilidad pública, por supuesto, pero también como personas. Pero también la sociedad tiene mucho que aportar, y creo que tiene que aportar la parte más importante, que es el cambio de actitud, el cambio de patrones mentales y conductuales que nos lleven a cero tolerancia a la violencia
en contra de la mujer. Cero tolerancia a cualquier tipo o forma de violencia, pero particularmente cero tolerancia a la violencia que agravie a la mujer. Sin duda ¿Sí? alguna. Y eso lo tenemos que expresar en la casa, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestra hermana, nuestra hija. Y también lo tenemos que expresar en la escuela, en el centro de trabajo, cuando caminamos en la calle. Para terminar nuestra entrevista, me gustaría pedirle que a través de las cámaras del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, pudiera enviar un mensaje a las familias, a los amigos, a los compañeros de trabajo, que desafortunadamente han perdido a una mujer importante en sus vidas, única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. ¿Cómo no, Berenice? Con mucho gusto Por y favor. con mucho compromiso además. Muchas gracias. Hacemos este comentario porque como personas, ustedes, familiares, directos o indirectos, amigos, conocidos de personas que han sido privadas de la vida, en este pasaje trágico de violencia que ha vivido el país, que ha vivido el Estado, sepan ustedes que quienes hoy estamos al frente de una responsabilidad pública, estamos dando nuestro mayor esfuerzo para cambiar ese entorno de violencia que agravia a los grupos en condiciones de desventaja y en donde lamentablemente podemos encontrar a nuestras mujeres que son esposas, que son hermanas, que son hijas, que son amigas, que son compañeras de trabajo, a las que nosotros visualizamos como algo importante y necesario para la plena convivencia, para el pleno desarrollo, para una sociedad llena de esperanza y de futuro, para el ánimo social que encauce nuestras más nobles aspiraciones hacia mejores condiciones de vida. Lamentamos y condenamos, por supuesto, todo acto de violencia en contra de la mujer y particularmente condenamos aquellos en donde nuestras hermanas, esposas, amigas, compañeras de trabajo, vecinas o conocidas han sido sacrificadas y por ellas, por el compromiso de ellas, por lo que han pasado ustedes, no queremos dejar de hacer todos los días lo necesario para evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir. Sin duda, es una lucha muy difícil que hay que dar todos. Las autoridades lo tenemos que hacer con los instrumentos de la ley, con los instrumentos de la responsabilidad pública, y la sociedad lo tiene que hacer con la exigencia para que todos cumplamos el papel que tenemos y abatir este flagelo que sigue siendo un pendiente del Estado mexicano, de los órdenes de gobierno, y podemos hacer lo necesario juntos. Hagámoslo juntos, no permitamos que haya ningún tipo de expresión de violencia en contra de la mujer. Denunciemos todo caso de violencia y, por supuesto, participemos con los esfuerzos institucionales para lograr transformar estas conductas, esta forma de pensar que no nos ayuda a este propósito. La mejor manera de honrar la memoria y el recuerdo de quienes han perdido la vida es luchar para que esas cosas ya no se repitan. Sin duda alguna. Señor secretario, le agradezco muchísimo. Agradezco doblemente que nos haya abierto un espacio en su agenda y que nos permita platicar con usted. Ha sido muy valioso tenerlo aquí. Berenice, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Seguimos con más Igualdades.
Estamos de regreso en Igualdades. Para quien nos comienza a sintonizar, el día de hoy estamos abordando el tema sobre la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres, un mecanismo que recientemente se activó en el estado de Michoacán para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Vaya, Bere, un placer compartir este espacio nuevo contigo. Muchas gracias. A mí siempre me da mucho gusto que podamos platicar porque enriqueces muchísimo el espacio con el conocimiento, con los datos que tú compartes con todos nosotros. Y pues ciertamente estamos platicando de este tema que es tan importante, que es un tema muy sentido, es un tema en el que todos debemos estar involucrados. Por supuesto. Acá me parece muy importante centrar que para el tema se requiere hacer un frente común con sociedad civil. ¿No? Es muy importante. ¿Por qué involucrar a la sociedad? Porque además de que, bueno, vaya, somos quienes estamos viviendo acá de cerca la problemática, claro, pero sobre todo porque se requiere un orden, bueno, una conjugación o una alianza entre instituciones, ¿no? y sociedad civil. ¿Para qué? Pues bueno, para dar respuesta a esto, ¿no? de manera urgente y contundente. No se requiere solamente con preocupación y buena voluntad, la ciudadanía requiere, las mujeres requieren retomar los espacios. Es necesario que cuando alguien se acerque a hacer una denuncia a una mujer que está en una situación de violencia, se le atienda, ¿no? Pero se le atienda de manera integral. Y además se le atienda vaya en este marco de derechos humanos, y además que el servicio público que está atendiendo este tema tan delicado al momento de la denuncia, al momento de la atención psicológica, al momento del acompañamiento, pues sea personal sensibilizado, ¿no? Y que además pues vaya, sí cuente con este enfoque de perspectiva de género, porque sin ello vamos a volver a culpabilizar a la otra por cómo viste, porque seguramente no hizo algo que se creía, ¿no? Pero me parece que es momento urgente y necesario de empezar a quitar todas estas telarañas, sobre todo en la administración pública, porque vaya, el tema no es que sea es además de un golpe, es que las están asesinando, y eso es sumamente indignante. No podemos seguir permitiendo este tipo de cosas, no podemos no estar exigiendo, no podemos no estarnos organizando, no podemos no estar demandando la seguridad justa y necesaria. No es una cuestión de privilegio, no es que, es que se ocurrió que las mujeres pues requieren una atención. No, esto desafortunadamente es una respuesta pues un poco tardía a la violencia que ya se está viviendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces es una cuestión de deuda histórica, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora el primer paso efectivamente es reconocerlo, pero ahora que se ha reconocido, ¿qué vamos a hacer conjuntamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde casa? ¿Qué vamos a hacer los gobiernos? ¿Qué vamos a hacer las organizaciones de sociedad civil? ¿No? Porque bueno, es un tema alarmante, preocupante y necesario trabajarlo. Ahora, déjame preguntarte desde tu postura como hombre, ¿cómo hacemos para que aquellos hombres que aún no están convencidos, que ahora quiero dejar muy claro, evidentemente cuando hablamos de violencia y hablamos de que hay chicos que la ejercen, hablamos de un segmento, vaya, creo que de repente aquí hay muchos varones que pueden sentirse mal aludidos o que pueden sentirse ofendidos. Evidentemente este tema no incluye a todos los caballeros. Hay hombres que ya luchan hombro a hombro con las mujeres para que se respeten y se hagan valer sus derechos. Pero ¿cómo hacemos para trabajar el discurso, la concientización con los chicos que aún no lo creen, con aquellos varones que dicen, ¿por qué ella viste de minifalda? Yo tengo el derecho de acercarme y tocarla, o de acercarme y bajarle la prenda interior, como sucedió hace no mucho. ¿Cómo le hacemos? Es urgente que como varones empecemos a cuestionar. Me parece que a cuestionar desde el momento que yo tal vez estoy con mi compa y empieza como a chiflarle a una compañera que va pasando, desde ahí no es como, oye, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estás acá diciéndole a la otra, no? Desde ahí me parece necesario cuestionar, involucrarnos activamente en las labores del hogar, en el cuidado de hijas e hijos. Esto es un primer acercamiento para empezar a transformar los roles y entonces acercarnos a la llamada igualdad, la llamada innecesaria igualdad, ¿no? Y sobre todo porque es un tema de justicia para las mujeres. Pues hagámoslo, ahí hay una tarea
tremenda. Creo que los que ya estamos en el camino tenemos que reflexionar muchísimo, tenemos que hacer un trabajo de introspección grandioso. Y bueno, las nuevas generaciones tendrán que aprender de este resultado, de este trabajo, que deberá dejar cosas muy favorables y que los que ya estamos grandecitos podamos inculcar en las niñas y en los niños el valor del respeto por el otro. Claro, y que no, pues igual, a informarse, a buscar, a moverse, a acercarse a las instituciones, a sociedad civil, para, bueno, hacer de este mundo que habitamos un mundo mejor, vaya. Así es, que así sea, y que sea pronto. Y bueno, pues de esta manera nos vamos, Andrés. Ya tenemos que despedir el programa. Pues bueno, les esperamos, ¿no?, en la próxima sintonía de Igualdades. Sí, señor, claro que sí, los esperamos y les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales, en este momento están apareciendo ahí en pantalla. Escríbanos, nada nos dará más gusto que saber qué piensan, qué opinan, compartan con nosotros. Recuerden que la retroalimentación siempre es artemente importante. Por supuesto. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Chao.